Bien chicos, ahora vamos a empezar con esta clase número 11 del curso de trigonometría. Ahora vamos a introducirnos en un nuevo tema, que es la resolución de triángulos rectángulos. Vamos a empezar la clase primero explicando a qué llamamos resolver un triángulo rectángulo. Bien, resolver un triángulo rectángulo significa, como bien dice acá, calcular la longitud de todos sus lados conociendo únicamente un ángulo agudo y uno de sus lados. Bien, como bien acá indica, estamos trabajando con triángulos rectángulos, así que nos va a bastar tener la longitud de un lado, como en este caso, y uno de los ángulos, para poder determinar en función de este ángulo y de este lado los demás lados. Bien, aquí también podríamos indicar que resolver el triángulo también implica calcular el ángulo que falta. Pero eso ya es más sencillo. ¿Por qué? Porque ya tenemos el ángulo de aquí. Y ustedes saben que si queremos calcular la medida de este ángulo de aquí, simplemente necesitamos completar los 90 grados. Bien, si ustedes recuerdan, acá necesitamos que este valga 37, por ejemplo. Y que aquí valga 82. Bien, porque aquí este ángulo mide 8 grados. Ahora, el calcular así, si se dan cuenta, por ejemplo, la longitud de este lado es 7 por el seno de 53, o que aquí la longitud de este lado es 7 por el coseno de 53, le voy a explicar cómo vamos a calcular esas longitudes de esos lados. Bien, entonces primero vamos a empezar teniendo este ejemplo. Bien, miren, aquí tenemos este triángulo. Tenemos este triángulo que los lados que nos dan nada más, bueno, el único lado que me dan su longitud es el de aquí, la hipotenusa, que mide 3. Y luego me dan el ángulo de este lado, ¿sí? Y con eso nos piden calcular la longitud de este lado y la longitud de este lado. Y por eso lo voy a colocar estas variables, que sean x y que sea y. Bien, entonces de los datos son los siguientes. Los ángulos miden 90 y 25. ¿Quién mide 90? El ángulo de aquí. Claro que siempre va a ser 90 porque vamos a trabajar con triángulos rectángulos. El de acá mide 25 y el de acá ya simplemente calculando, porque acá tiene que completar 90 con este, va a medir 65. Bien, 65 más 25 me va a dar 90. Y la hipotenusa es 3. Y como bien indica acá abajo, podemos hallar el ángulo faltante, cuya medida es 65, que ustedes ya saben que eso se calcula rapidito, la longitud del ángulo de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que sumar 90 con este ángulo. Entonces por eso es 65. Y para determinar sus lados, o sea, los lados de aquí, los dos catetos que nos faltan, porque solo tenemos la longitud de la hipotenusa, vamos a utilizar razones trigonométricas. Ahora sí, acá viene lo que les quería explicar. ¿Por qué? Porque primero lo que vamos a hacer es obtener una fracción, pero en el numerador arriba vamos a colocar uno de los lados que queremos hallar. Por ejemplo, queremos hallar x. Bien, entonces arriba colocamos el valor de x que queremos hallar y debajo colocamos el valor que conocemos. ¿Cuál es el valor que conocemos? Es la hipotenusa. Entonces debajo coloco el 3. Ahora, una vez que tengo esta fracción, tengo que buscar en mi tablita de razones trigonométricas qué razón trigonométrica para este ángulo es. Si ustedes recuerdan, estos dos son catetos, esta es la hipotenusa. Pero para este ángulo, este cateto de aquí es el cateto opuesto. El de aquí es el cateto adyacente y el de acá es la hipotenusa. Entonces, en este caso de aquí, x es cateto opuesto y el 3 es hipotenusa. O sea que esto es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y si ustedes recuerdan en las razones trigonométricas, ese es la razón trigonométrica del seno. ¿El seno de quién? Del ángulo que tenemos aquí, de 25. Entonces por eso coloco que x entre 3, cateto opuesto, entre hipotenusa, es igual al seno de 25. Ahora sí, a partir de aquí simplemente despejo x. ¿Qué quiere decir eso? Que el x lo voy a dejar solito en este lado. Y para eso, este número que aquí está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. ¿Sí? Por eso es que queda de esta forma. X igual a 3 por el seno de 25. Y eso ya estaría resuelto. Bueno, al menos el valor de x ya lo habríamos hallado. Así de simple. Hacemos algo similar para el lado y. Arriba de nuevo coloco y debajo coloco el valor que conozco, que es la hipotenusa, que es 3.
Y después de eso, determino qué razón trigonométrica es. Vamos a ver. El lado Y, que es el que está aquí, es el cateto adyacente de 25. Entonces arriba sería cateto adyacente. Y debajo la hipotenusa. Entonces ya tengo que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si ustedes recuerdan en sus razones trigonométricas, ese es el coseno del ángulo que acabamos de determinar, que es 25, el coseno de 25. Y de nuevo, una vez que ya tienes esta igualdad, simplemente se despeja. El 3 pasa a multiplicar y tendría que y es igual a 3 por el coseno de 25. Y listo. En cada caso, x y y quedan expresados por razones trigonométricas, si se dan cuenta, cada uno. Entonces, ya estaría resuelto. ¿Por qué? Ya tendría que x mide 3 por seno de 25. Bueno, este seno de 25 se puede calcular con calculadora, porque si ustedes recuerdan no tenemos ningún triángulo rectángulo notable que mide 25 y 65, o al menos no se los he dado. Entonces simplemente se quedaría así, nada más. Así se queda, no se resuelve. Si desean pueden resolverlo con calculadora lo que es el seno de 25, pero en general esta respuesta ya estaría correcta. Y ahí ya quedaría el valor de x y el valor de y en función de 3 y el ángulo. ¿Sí? Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí simplemente hemos usado el seno y el coseno. Bueno, eso es porque al momento que hemos estado resolviendo, nos hemos dado cuenta que solamente nos han dado esas razones trigonométricas. Pero nos puede dar otro caso, como el de aquí. Y ustedes recuerdan que los triángulos no siempre van a estar dibujados de esta manera, así. Entonces puede que estén de esta forma. Entonces tenemos que identificar que los elementos del triángulo rectángulo que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí es la hipotenusa, este de aquí. Este es un cateto, este es otro cateto. Y aquí tenemos un ángulo. Ahora, este problema me pide calcular el valor de x en función del ángulo que ya conozco, que es 20, y de este lado. Entonces colocamos como variable x. Ahora, ¿qué hacíamos primero para calcular? Una fracción, ¿cierto? Que sería x, que quiero calcular, entre el valor que ya tengo, que es 4. Entonces hago esa fracción, x sobre 4. Bien. Ahora hay que identificar que el x, por ejemplo, es la hipotenusa. Sí, es la hipotenusa porque se opone a 90. Recuerden, el lado que se opone a 90 es la hipotenusa. Y estos dos son los catetos. Pero 4, ¿qué cateto es? Es el cateto que está al costado de 20. Entonces, a ese cateto que está al costado del ángulo se le llama cateto adyacente. Entonces tendríamos hipotenusa entre cateto adyacente. Porque recuerda que este es el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está opuesto al ángulo que estamos trabajando. Entonces ya tenemos que x entre 4 es hipotenusa entre cateto adyacente. Ahora tú vas a tu tablita en la que vemos las razones trigonométricas y ahí nos van a indicar que esta razón trigonométrica en la que se coloca de esa forma entre hipotenusa entre cateto adyacente es precisamente la secante. ¿La secante de quién? Del ángulo que estamos acá trabajando, que es 20 grados. Listo, una vez que ya llegas aquí, ya está resuelta prácticamente. ¿Por qué? Porque el 4 que está acá dividiendo va a pasar multiplicando. Y vamos a obtener que x es igual a 4 por la secante de 20 grados. Profe, ¿ahí acabaría el problema? Sí, ahí acabaría. Simplemente indicándolo de esta forma. Y así se resolvería este lado. Podríamos hallar el otro, pero bien, el problema me pide calcular simplemente el valor de x. Y se puede calcular de esta forma. Bien, entonces aquí tendríamos este único ejemplito. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, bueno, muy similar al que acabamos de trabajar, pero en este caso el lado conocido es el de aquí. Bien, esto lo vamos a realizar mucho más rápido. Y tenemos este ángulo de aquí. Entonces, ¿cómo empezamos? Haciendo una fracción. ¿Qué fracción? El valor que quiero calcular entre el valor que ya conozco. O sea, x entre 3. Ahora, x es la hipotenusa, ¿sí? Y 3 es, para 50, es el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está a su costado. ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces es hipotenusa entre el cateto adyacente otra vez, porque aquí también nos había dado lo mismo. Entonces esto sería la secante, pero ya no es la secante de 20 como en este caso de aquí, de este problema.
ahora es la secante del ángulo que nos dan aquí, que es 50 grados. Entonces igualamos nada más x sobre 3 es igual a la secante de 50 grados. Y como bien les digo a cada rato ya en cada problema, una vez que tenemos esta igualdad, esta ecuación, ya está resuelto. ¿Por qué? Porque el 3 pasa a multiplicar y finalmente tendría que x es igual a 3 por la secante de 50 grados. ¿Sí? Entonces ya con eso ya estaría terminado este problema también. Si se dan cuenta, la mayor dificultad puede estar tal vez en las razones trigonométricas. Profe, ¿cómo sé que hipotenusa entre cateto adyacente es secante? O cómo sé que hipotenusa entre cateto opuesto es cosecante. O cómo sé que es seno, cómo sé que es coseno, tangente, cotangente. Todo eso lo tienen en la clase que yo les he hablado de razones trigonométricas. Bien, entonces por eso tienen que estar a un ladito con todas sus razones trigonométricas escritas para que puedan trabajar con eso. Una vez que van a ir practicando y practicando muchas veces, van a ver que van a ir aprendiéndoselas de memoria cada una de esas. Simplemente es practicar y practicar. Y bueno, ya con este problema estaríamos terminando la clase. Les enviaré un par de ejercicios similares a este de aquí que acabamos de trabajar. Y esto sería todo.